Apreciados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y les traigo una reflexión en relación al milagro del ciego Bartimeo. Este milagro aparece en Lucas 18, 35 y 43, donde leemos: a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle así, y cuando él llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la vista y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando lo vio, dio alabanzas a Dios. Hoy día tenemos un mundo en el cual mucha gente está sufriendo, está muriendo sin una verdadera esperanza. Están confundidos, desesperados por lo que están presenciando a su alrededor y dentro de sus propias vidas. ¿Cómo pueden sus ojos estar abiertos a la realidad del amor y la salvación de Dios como hijos e hijas redimidos? ¿Cómo restauramos la visión de nuestro mundo con los ojos vendados? A través de la historia de Bartimeo, el ciego de Jericó, podemos reflexionar sobre nuestra participación real en la misión final de Dios. En este milagro que acabamos de leer se mencionan varios aspectos. Este es el último milagro que aparece en el Evangelio de Lucas. Y siempre que leemos este mensaje nos estamos enfocando en la fe que tuvo este ciego, ¿verdad? En cómo Dios le restauró su visión, porque él tuvo mucha fe y se acercó y fue perseverante. Pero nosotros en este momento nos vamos a centrar en el papel que desempeñó la multitud, en el papel que desempeñó los seguidores de Jesús, los discípulos. Y vamos a poder identificar 4 modos de operar o de reaccionar. Existen 4 modos aquí en esta historia. El primer modo es el modo de pasar. ¿Qué significa esto? Cuando Bartimeo oyó, dice, a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. En ese viaje a Jericó, Jesús no estaba solo. Él iba con sus discípulos, iba con sus seguidores. Este círculo que era muy íntimo disfrutaba sus enseñanzas, recibía sus bendiciones, participaba de la fama que tenía el rabino de Nazaret, que ahora estaba en la cima de su popularidad. El ciego solo podía oír una multitud que pasaba, dice la palabra. Probablemente oía el sonido de los zapatos, ¿cierto? De los pies que iban caminando, bueno, las sandalias que usaban en ese tiempo, el sonido de la multitud hablando, y de vez en cuando oía también algunos aleluyas o amén, ¿cierto? Algo inusual estaba sucediendo, pero los que estaban fuera del grupo de seguidores no escuchaban un mensaje claro. Bartimeo como espectador podía sentir el paso de esa procesión, pero difícilmente podía adivinar el verdadero propósito. Él tomó la iniciativa de preguntar. No muchos tienen esa audacia, ¿verdad? La Iglesia Adventista tiene presencia en más de 200 países en el mundo, en la mayoría de las principales ciudades y regiones del mundo. Sin embargo, nos podemos preguntar si acaso estamos dando un mensaje claro y tenemos un real propósito de nuestra existencia y reflejamos ese propósito. La gente entiende para qué existimos, cuál es nuestra misión. Dejamos entrever eso como adventistas. Aquí la respuesta que dieron los seguidores de Jesús revela una mentalidad interesante. ¿Qué pasaba Jesús Nazareno? Dice. Le dijeron así: ¿qué está pasando Jesús Nazareno? Fueron precisos y fácticos al compartir sobre Jesús histórico, pero no revelaron su propósito y su misión. Esta fue una oportunidad perdida para invitar a Bartimeo a ser parte de la multitud, cuando pudo haber sido la razón realmente, ¿cierto? ¿Cuál pudo haber sido la razón? Tal vez porque vieron en Bartimeo un ciego, alguien que a lo mejor vieron necesita una moneda, es un mendigo, le podemos dar una caridad, pero no se dieron cuenta del anhelo real que tenía Bartimeo por algo más profundo. Pero su respuesta, la de Bartimeo, refleja la real necesidad que tenía él de Dios.
Él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para él, Jesús era el hijo de David. El título hijo de David era un saludo mesiánico, que según Josefo, el historiador judío, dice que en el judaísmo se creía que el hijo de David tenía un gran poder para sanar. Y Bartimeo no buscaba solamente una información sobre Jesús, él quería que Jesús interviniera en su vida, en su necesidad. Aquellos en el modo de paso que estaban alrededor, Jesús, fallaron en notar la verdadera necesidad de las personas que los rodean. Sería lamentable que nosotros solamente dirigísemos a la gente quiénes somos como adventistas, en qué creemos y le atendiéramos algunas necesidades básicas, pero no ahondáramos en darnos cuenta que las personas necesitan un salvador, necesitan cambiar su visión, su esperanza profunda. También habían otros que estaban en el modo de silenciar, porque estos fueron los que reaccionaron al clamor de Bartimeo. Dice aquí en el versículo 39, los que iban delante los reprendían para que se callara. Este es el modo de silenciar. Algunas versiones incluso utilizan la palabra que reñían para describir la intervención de estos precursores. Se involucraron en el modo de silenciar porque entendieron mal su responsabilidad y el papel de Jesús. Ellos creían que su responsabilidad era despejar el camino como se hacía en las caravanas cuando pasaban los dignatarios. Y se percibió a Bartimeo como un estorbo, por lo cual debía ser silenciado y ahuyentado. Esta actitud contrasta con el verdadero papel asignado a los precursores de Jesús. Juan el Bautista fue un precursor de Jesús y su papel se describe en Lucas 1, 16 y 17, donde dice: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan debía actuar como un puente entre la gente y Jesús, no para ahuyentarlos, sino para prepararlos para que se encontraran con Jesús. Para ellos, Bartimeo, para esta multitud, para estos seguidores, era un mendigo ciego, era simplemente una molestia para un Mesías real que se dirigía a Jerusalén. Y no se dieron cuenta que ser ciego, pobre, calificaba a Bartimeo para recibir una atención especial de parte de Jesús. Porque cuando Jesús describió su propósito, dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino por los ciegos, por los pobres, por los desamparados y por los pecadores. Lamentablemente este modo de silenciar es muy popular entre los cristianos incluso hoy. Sucede cada vez que nuestras palabras y acciones mantienen a las personas distanciadas de Jesús y de su iglesia, cuando no somos afectivos, cuando no somos solidarios, cuando no somos cariñosos con quienes se acercan o quieren una palabra de aliento, cuando no reflejamos realmente el amor real de Dios en nuestras vidas, en nuestros actos. Y cada vez que en nuestra mente incluso tenemos prejuicio y descalificamos mentalmente a las personas como alguien indigno de la salvación de Dios, estamos nosotros actuando en el modo de silenciar, en el modo silenciador, y Dios no lo permita. También se refleja aquí en esta historia otro modo, el de facilitar. Bueno, dice acá que consciente de las reacciones de sus seguidores, Jesús, en cambio, dice que deteniéndose mandó traerlo a su presencia. Jesús ordenó que hubiera un cambio de modo de parte de sus seguidores, a los de modo de pasar, o a los de modo de silenciar, o a los de modo de facilitar. No fue una sugerencia, fue una orden. En este mandato había una invitación a compartir las bendiciones con los demás. Aquellos que fueron en el modo facilitador no fueron la fuente de bendición. Su función era ser conductores hacia la fuente de bendición que es Jesús. Sin embargo, para que su papel siguiera siendo significativo, tuvieron que acercarse a Bartimeo, compartir la invitación de Jesús, sujetarlo del brazo, guiar sus pasos, despejar a la multitud en su camino y llevarlo a Jesús. Este fue un proceso complejo. En su iglesia de los últimos días, el Espíritu de Profecía nos dice que los adventistas del séptimo día hemos sido elegidos como un pueblo especial separado del mundo. Dios nos ha hecho representantes suyos en cuanto a un llamado de ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Y se le ha encargado a nuestro pueblo, se nos ha encargado que proclamemos al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales,
las advertencias más solemnes y terribles de Dios que Dios haya enviado alguna vez a los hombres se nos han confiado a nosotros. ¿Estamos realmente haciendo nuestra misión? ¿Qué pasó cuando estuvo el tema del distanciamiento social? Nos distanciamos de las personas, no entendemos nuestra verdadera misión. Nosotros no podemos distanciarnos de las personas, no podemos confundirnos y alejarnos de nuestra misión. Existe también otro modo reflejado en esta historia. Dice que como resultado de participar de este modo facilitador que fue traer a Bartimeo hacia Jesús, los seguidores de Jesús cambiaron a otro modo que era alabar juntos. Leemos en el versículo 43. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El que había sido ciego y el resto de la gente se unieron como uno en adoración. Dios ha establecido su iglesia en los últimos días como una comunidad llamada a alabarlo, así lo dice Apocalipsis 1:6. Una iglesia que no alaba no funciona en armonía con el diseño de Dios. Dios ha dejado establecido la forma de adoración, la solemnidad que debe haber en nuestros cantos, la gratitud que debe haber en nuestros corazones, el tiempo que debemos dedicarle a la gratitud más que a pedirle a Dios cosas. Todos los días debemos alabar a Dios apenas abrimos nuestros ojos por todo su amor. Y debemos andar reflejando en la vida cotidiana cómo alabamos nosotros a Dios en nuestra vida, aún en las dificultades. Él quiere que nosotros tengamos su amor tan plasmado en nosotros que seamos un reflejo de su amor a otros. La adoración y la alabanza auténtica son el resultado de nosotros estar presenciando el poder y el amor de Dios. Cuanto más estamos en la presencia de Dios, cuanto más vemos su poder actuando, más vamos a alabar. Y así una iglesia misionera va a estar en las mejores condiciones para funcionar en este modo de alabanza. A raíz de la crisis que se generó, ¿cierto?, por el C-19, se debilitó la unidad física de nuestra iglesia. Estuvo por mucho tiempo en los edificios cerrados, hubieron restricciones que no están en armonía como nosotros debemos relacionarnos. Y nos acostumbramos, también Dios permitió que se abrieran más redes sociales por las cuales podemos oír, escuchar temas, compartir reuniones en vivo. Pero no podemos dejar de compartir con nuestros hermanos, porque la palabra dice que nosotros debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Esto lo dice Hebreos 10, del 24 al 25. Dios diseñó que nosotros nos reunamos, y mientras exista la posibilidad de hacerlo en un templo, debemos hacerlo en un templo. Debemos facilitar que las demás personas lleguen, que las demás personas alaben, ser amenos, ser creativos, ser dulces, hacer cosas en armonía a lo que está escrito en la palabra de Dios, usar medios de acuerdo a lo que Dios ha instruido. Como facilitadores de la gracia de Dios, vamos camino a participar de la alabanza final, porque así va a ser cuando vayamos a la tierra nueva, ¿cierto? Y a decir, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 3 y 4. Elijamos no permanecer en este modo de pasar o de silenciar. Debemos aprender a tener experiencias vivas, reales, donde nosotros intervengamos en las vidas de las personas, hagamos una real diferencia en sus vidas. Pidámosle a Dios que nos permita ser cristianos activos y facilitar el camino a las personas para que lleguen al Señor. ¿Has pensado a quién te gustaría llevar a los pies de Jesús? Debes en este momento pensar y compartir ese nombre, en decirle a Dios, esto quiero, Señor, quiero llevar a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, me gustaría hablarle de tu amor, de tu poder. Procuremos dedicar un tiempo regular para trabajar para Dios intencionadamente en la semana, difundiendo las buenas nuevas, usando tratados, material misionero, libros. Invirtamos en esto para que muchas más personas puedan conocer al Señor y sobre todo a través de nuestro testimonio, nuestra actitud, nuestro carácter, reflejar el amor de Cristo. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos. Que tengan un hermoso día.